Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudarte a ti, Cristo te ama a ti, yo lo sé, Cristo sabe. Muy buenas tardes, mi gente de Mérida, estamos acá en su programa Con la Biblia Abierta. Este programa llega a cortesía de la Iglesia de Cristo del Estado Mérida. Hoy tenemos una continuación del programa pasado que estuvimos hablando acerca del Evangelio. En el programa pasado hablamos sobre la verdad, que es precisamente el Evangelio, y pues nos enteramos que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También hablamos acerca de la obediencia. Sabemos que si escuchamos palabra de Dios y creemos de corazón, obedecemos a través del bautismo. Eso aprendimos la semana pasada. Hoy estaremos respondiendo otras interrogantes con respecto a este tema tan importante para la vida de todos nosotros. Desde ya le damos la bienvenida a nuestros hermanos que siempre nos acompañan en su programa Con la Biblia Abierta. En este caso, Osvaldo Rodríguez, evangelista de la Iglesia de Cristo en la parte de Ejido. También contamos con la participación de Yalmar Paredes, evangelista de la Iglesia de Cristo Mérida Sur, y Juan Díaz, quien también es evangelista en la parte sur de la ciudad de Mérida. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos, muchachos. Muy buenas tardes, querido hermano, gracias por tu saludo, pues un placer estar nuevamente con ustedes y un saludo pues a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan y a aquellos amigos radioescuchas que están con nosotros. Buenas tardes, Alberto, buenas tardes, Juan, buenas tardes, Osvaldo, buenas tardes a todos aquellos usuarios y usuarias de esta prestigiosa emisora. Gracias a Dios vamos hoy nuevamente con un programa más de Con la Biblia Abierta, esperando que ustedes tengan en su mesa o en sus manos esa Biblia, esa palabra de Dios que va a contener la verdad que nos va a enseñar hoy día el Señor. Buenas tardes, queridos amigos, queridos consiervos, otra vez sentados aquí para compartir con ustedes la palabra y con todos nuestros queridos amigos que nos están escuchando. De verdad agradecido por esta oportunidad nueva. Así es, Juan, agradecidos estamos todos por la presencia de ustedes en su programa Con la Biblia Abierta. En este momento quisiera recordarles nuestras líneas telefónicas. Contamos con el 0412-126-1642. También tenemos el 0414-751-5603. En la parte de Ejido contamos con la línea telefónica 0416-121-7054. Y también tenemos la línea telefónica 0414-756-9272. Recuerden que también contamos con el correo electrónico iglesiadecristo@hotmail.com. Amigos, estén bien atentos porque al regreso del programa estaremos, como antes los hemos mencionado, resolviendo ciertas preguntas acerca del Evangelio. Así que los invitamos a que nos sigan escuchando. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence. From the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow.
nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudar. Bien, mi gente de Mérida, seguimos en su programa Con la Biblia Abierta. Estaremos desarrollando hoy nuestro tema del Evangelio, estaremos escudriñando la palabra de Dios, estaremos realmente nutriéndonos acerca de este tema. Desde ya, pues, nuestro hermano Yalmar va a estar hablando al respecto. La semana anterior estuvimos hablando acerca del Evangelio y dijimos, o lo dice la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y también Pablo nos enseñaba en la carta a los tesalonicenses también poder de salvación para el que obedece el Evangelio. Y de eso queremos hacer hoy bastante énfasis. Sí, muy interesante el tópico que continuamos tratando en esta tarde, ya casi noche, porque al poder de Dios para la salvación, el Evangelio, y el poder de Dios que si se obedece de acuerdo a como está establecido, ese poder nos garantiza el cambio, ese poder nos garantiza la transformación, ese poder nos garantiza la salvación y la restauración de nuestras vidas, que precisamente como tratábamos en el programa pasado, vidas que están esclavizadas, vidas que están bajo el poder del pecado, diría el apóstol Pablo, bajo el poder de las tinieblas, del cual está pues los hijos de desobediencia precisamente al mismo evangelio. También hablábamos nosotros de la necesidad de obedecer y la manera como se debía obedecer cuando tocamos el punto de ir al bautismo. Y tocábamos un pasaje en el que hablábamos de para poder quitar esa barrera del pecado, y la manera de obedecer era ir a las aguas del bautismo, donde se obtiene el perdón de pecados, el regalo del Espíritu Santo, y eran dos regalos esenciales que nos da Dios, y lo mencionábamos en el programa anterior. Sí, era el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, que según Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 38, se le daba a todo aquel que recibiera la palabra de Dios y fuera a las aguas del bautismo. Sabemos que nuestros amigos radioescuchas tienen muchas preguntas en sus mentes, también a través de la mensajería de texto nos han llegado diversas interrogantes acerca del punto que estamos tratando. Hay gente que nos ha dicho que es falso, que el bautismo no es necesario para salvación, y eso lo vamos a aclarar hoy, lo vamos a aclarar porque nuestro mayor anhelo es hablar conforme a la palabra de Dios para glorificar al Padre por medio de Jesucristo, según 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Entonces, amigo, usted que me escucha, abra su corazón, pídale a Dios que sea Él el que le hable a través de su palabra. Si nosotros le hablamos a usted conforme a la palabra de Dios, verdad, crea lo que dice Dios. Y vamos a ver cómo sus interrogantes, sus preguntas van a ser respondidas a través de la palabra divina. Confiamos en Dios que así va a ser, y le hacemos una invitación pues a todos los amigos que nos están escuchando a que tengan una Biblia en casa y vayan leyendo, escudriñando para ver si las cosas que estamos enseñando acá son ciertas. Y lo más importante es que les tenga bien claro en sus mentes, en sus corazones, que el Evangelio como poder de Dios se hace efectivo solamente a través de la obediencia, la fe profunda en ese gran milagro de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. ¿Qué les parece, hermanos, si hacemos un pequeño resumen de lo que habíamos estudiado en el programa anterior? ¿Se recuerdan que Juan 8, 31, 32, Jesús decía que si permanecíamos en su palabra, conoceríamos la verdad que nos haría libres del pecado? Luego vimos que esa verdad que nos hace libre del pecado se llama Evangelio. Exacto. El Evangelio es el que nos liberta, es el poder de Dios para salvación, es el que nos liberta del pecado. Hermano Juan, ¿nos podría explicar qué es el Evangelio?
Sí, Yalmar, cuando nosotros estábamos leyendo la semana pasada sobre el Evangelio, vimos varios pasajes donde explicaba ese poder, cómo se manifestaba ese poder enviando al Señor Jesús a la cruz. Y precisamente el Evangelio, que es una buena noticia, y la buena noticia es que Cristo vino y se sacrificó por nuestros pecados, que fue allá a la cruz, que murió y que resucitó, y nos da a nosotros una oportunidad de resucitar también. Nosotros queremos compartir precisamente que esa gran noticia que está a nuestro alcance es precisamente la oportunidad y esa puerta abierta a salvación en el momento en que la persona lo cree. Y lo importante, Juan, es que esa buena noticia tiene que ser una realidad en la persona también. La persona también tiene que vivir el Evangelio, tiene que obedecerlo a través de esa obediencia, valga la redundancia, que debe ser una realidad en su vida. O sea, la persona como tal, ya lo tratamos, en esa obediencia necesita, al igual que Jesús, morir, ser sepultado y resucitar. Sí, porque 1 Corintios 15 nos dice precisamente, y es importante que nosotros mencionemos, hermanos, capítulo y versículo de la Biblia para que nuestros radioescuchas que tienen esa Biblia abierta, que tienen esa hambre y sed de justicia, que tienen esa gana de comer Biblia, así es, ellos sí alimenten. 1 Corintios 15, 3, 4, Pablo dice que el Evangelio es la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección al tercer día. De esto hablamos profundamente en el programa anterior. Y que su obediencia está en Romanos capítulo 6 también, donde dice que en el bautismo nosotros morimos, somos sepultados y resucitamos con Cristo. Sí, precisamente el Evangelio que transforma las vidas de las personas, y ese es un punto, no es solamente la obediencia en ir a las aguas del bautismo, se trata también de una transformación, es de un deseo real de cambio, y precisamente que la persona que va a ir a las aguas del bautismo, y eso sí lo vamos a aplicar en este programa, qué cosas debe tener previamente aclaradas en su mente para poder hacer efectivo su cambio, para poder que Dios le pueda ayudar a dar esos pasos que necesita dar para agradarle en su vida, como mencionaba Osvaldo. Y lo más importante es que las personas sepan que el bautismo, como obediencia al Evangelio, el bautismo que hace efectivo el poder del Evangelio, el poder transformador y salvador del Evangelio en la vida de las personas, no es un rito que se hace simplemente por hacerlo, ni que tampoco es opcional. O sea, muchas personas han banalizado la obediencia al Evangelio y pues tenemos que convencernos hoy que sin la obediencia al Evangelio, como dice el Señor Jesús, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Sin la obediencia al Evangelio no hay salvación. El radioescucha puede estarse ahorita preguntando por qué hablamos tanto y tanto del bautismo. Es que precisamente las preguntas que nos han llegado es en relación con él. En la próxima parte, Osvaldo y Juan, vamos a ver las consecuencias que nos dice la Biblia que se obtienen al pervertir el Evangelio, adulterar el Evangelio. En cambiarlo. Y vamos a ver la manera como se cambió en el primer siglo y la manera como se cambia hoy día. Uh-huh. Y quiero que usted radioescucha, y usted si es catequista, maestro, tiene una célula, una charla, ponga bastante atención porque usted puede estar cayendo en esta situación de adulterar el Evangelio. Así es, Yalmar, es importante saber acerca de este tema, pues tener un mayor conocimiento acerca de esto para tener precauciones acerca de este tema. Amigos, quisiera recordarles en este momento que la Iglesia de Cristo se encuentra ubicada en diversas partes de la ciudad. La Iglesia de Cristo en Tabay se encuentra en el Centro Cultural de la Alcaldía. En la parte del centro de la ciudad estamos ubicados en la avenida 5, entre calles 15 y 16. En la parte sur de la ciudad nos encontramos en la urbanización Alto Chama, Residencia Las Galaxias, local número 8. En Ejido estamos en la prolongación calle El Ceibal, Antigua Recta, Galpón número 1, a 50 metros del gimnasio. En Mesa de los Indios nos encontramos frente a la Plaza Bolívar y en El Vigía estamos en la unidad educativa Antonio Calderón, en este caso en el sector Campo Alegre. Amigos, al regreso de la pausa, como les estamos comentando, vamos a hablarles acerca del tema del Evangelio, del adulterio del Evangelio.
y escucha mi rey, que sea un dulce sonar para ti. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudarte. Muy bien, mi gente, seguimos con su programa Con la Biblia Abierta. Estamos hablando acerca del adulterio del Evangelio y para ello nuestros hermanos vamos a seguir ampliando acerca de este tema. Yalmar, por favor, coméntanos un poco al respecto. Muchas gracias, Alberto. Precisamente vamos a hablar acerca del adulterio del Evangelio porque la Biblia así nos lo autoriza. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, les ruego por favor abra su Biblia. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está claramente hablando acerca de aquellos que perturban o que pervierten el evangelio. Pervertir es adulterar el evangelio. Cambiarlo. Pervertir, adulterar, cambiar el estado natural de las cosas. Y el estado natural del Evangelio, precisamente al cambiarlo, el Evangelio pierde el objetivo y pierde el poder del cual hemos venido hablando para que actúe en la salvación de una persona. Entonces es peligroso pues este asunto de adulterar o cambiar la naturaleza del Evangelio. Es importante recalcar que el Evangelio como tal no tiene dobleces, no tiene cosas que se puedan añadir a quitar. Aquí dice específicamente en el pasaje que mencionaba Yalmar que no hay otro. ¿Qué pasa? A veces la gente quiere predicar evangelios de una manera y evangelios de otra manera, Yalmar, a veces como buscando comodidad o hacer las cosas un poco más estrictas. Y también mencionábamos que la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Y al tener esa verdad absoluta, tenemos que nosotros tener bien claro que es algo único, que no es cambiable, que no es algo que se puede añadir o quitar por voluntad propia o voluntad humana. Juan, lo voy a explicar de una manera sencilla. Si nosotros tenemos una ecuación matemática, si tenemos simplemente una suma con tres términos. Tres términos: A más B más C es igual a D. Si nosotros quitamos o le añadimos a esa ecuación otro término, el resultado va a cambiar. Correcto. La única manera que el resultado no cambie es que añadamos el cero, que es el elemento neutro de la suma. Y precisamente, si usted añade cero, pues no está añadiendo nada. Correcto. Entonces es interesante esto porque si le quitamos a la ecuación, adulteramos el resultado. Si le añadimos a la ecuación, adulteramos el resultado. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. O sea, el que predica un evangelio diferente Está perturbado. perturba. Sí. Pablo dice, y quiero hacer énfasis, Pablo dice, no es que haya otro evangelio, no es que haya otro evangelio diferente, pero el que perturba el evangelio, el que le añade o le quita al poder de Dios para salvación, está perturbando la fe de los creyentes y está pervirtiendo el evangelio de Cristo. Sí, en efecto, cuando hablamos de la verdad absoluta del evangelio, vemos nosotros que no es algo que es relativo, es algo absoluto, y hacíamos bastante énfasis en esa parte, y nosotros vemos que si se le quita o se le pone, vamos a quitarle el peso que tiene o la relevancia que tiene al quitarle o al ponerle. Yo diría, Juan, que el efecto
El efecto es sumamente importante. El hermano Yalmar hace poco pone una fórmula matemática bastante entendible. Yo pondría en este momento una fórmula médica, por ejemplo, una fórmula de una medicina. Si yo tengo que tomar una medicina y para que me haga un buen efecto, para que me sane, para que me cure la enfermedad, tengo que tomar, por ejemplo, 500 miligramos de antibióticos. Pero yo digo, no, pues yo no creo que sea necesario 500 miligramos, creo que el médico está exagerando, voy a tomar 80 miligramos. Ténganlo por seguro que el efecto no va a ser el mismo y cuidado si ni siquiera te va a hacer efecto. Pervertir el evangelio toma el riesgo de que el efecto de la salvación, el efecto de la purificación y de la transformación de la vida de pecado, el efecto que produce en libertarnos del pecado no va a ser el mismo y me atrevo a decir, ni siquiera va a ocurrir el efecto. El evangelio es algo compacto, es el poder de Dios para salvación. El evangelio, como dijimos, Pablo lo explicaba, es algo que se tiene que retener, que se tiene que perseverar, algo en el que uno tiene que predicar y obedecer. Y obedecer, o sea, es algo compacto, no puede haber algo que digamos, yo creo en el evangelio, pero no lo obedezco, porque entonces estoy quitándole el efecto al poder de Dios para salvación. O sea, Dios da un sistema, un plan de salvación en el que nosotros tenemos que obedecerlo tal y como Dios dice. Si el evangelio, dijimos, era la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, según 1 Corintios 15, 3 al 4, ¿de qué manera puede uno pervertir ese evangelio? Precisamente pues en no obedecerle tal como es mandado. Nosotros ya vimos que Cristo lo dice completamente, o sea, la fórmula la expresa Cristo. Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? Que Él había muerto, que Él había sido sepultado y que resucitó. Entonces Él deja la fórmula, deja el plan perfecto. Bueno, vayan y prediquen, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es una fórmula que no tiene equivocación y en el momento de cambiarla, de cortarla, entonces, como dije anteriormente, el efecto no sería el mismo y se trata nada más y nada menos que la salvación no llega a tu vida. Ok, el mensaje de la salvación, también cuando se habla de manera que se le corte, va a ser también, Yalmar, una manera como podría adulterarse el evangelio. No solamente en la obediencia. Si una persona va a obedecer algo que se le ha predicado algo que se le ha predicado de una manera incompleta, pues realmente pues tampoco va a tener el efecto, Osvaldo. O sea, la obediencia como tal, la obediencia tiene que ir en base a esa verdad que Cristo nos ha revelado en su palabra, como también lo leemos. Fíjense que en Romanos capítulo 10 hace mención sobre eso, Yalmar, hace mención y dice, ¿cómo pues invocarán de aquel cual no han oído? Dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Y así, cuando a la gente se le predica, pues en ese momento que van a llevar a cabo lo que han escuchado, entonces en ese momento es que muchos podrían trastabillar y llegar a hacer las cosas mal. Sí, el texto que tocaba Osvaldo hace rato es Marcos 16, 15 al 16, para los que están anotando y los que quieren que nosotros demos razón de lo que estamos diciendo. Y tienen todo el derecho, amigo. Usted tiene todo el derecho de decir dónde dice la Biblia lo que usted está ahorita predicando. Usted tiene todo el derecho. Hechos 17:11 dice que los cristianos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cada día escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que se decían era así. Así que usted tiene el derecho de abrir su Biblia y que nosotros le digamos dónde dice lo que estamos hablando. Así es, y bueno, vamos a recordarle Marcos capítulo 16, desde el versículo 15 hasta el 16. Y les dijo, y por todo el mundo, y predican el evangelio a toda criatura. Aquí viene la fórmula, aquí viene el plan. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la fórmula. Si le quitas, si lo adulteras, la fórmula pierde su efecto. Entonces, si el evangelio es poder de Dios para salvación,
Y Cristo dice, el que creyera el Evangelio y fuere bautizado será salvo. Entonces el bautismo es parte de la obediencia al Evangelio y del poder de Dios para salvación. No hay ningún tipo de duda. Ahora bien, hermanos, fíjense. El apóstol Pablo está diciendo aquí en el versículo 8, mas si aún nosotros, versículo 8 de Gálatas 1:8, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, y el apóstol dice, si aún nosotros, se está refiriendo a él o cualquiera de los apóstoles. A la autoridad apostólica. Exacto. Como hablamos en programas anteriores sobre la autoridad que tiene la Biblia. O sea que un apóstol ni siquiera tenía el derecho de pervertir el evangelio, ni de adulterarlo. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabes qué significa la palabra anatema? Significa maldito. Maldito, sí. Uy, Así caer bajo la maldición de Dios. O sea, Dios está diciendo, si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente, o sea, otro plan de salvación del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Es ahí la responsabilidad de que quien predica, quien va a dar el mensaje, tenga que dar un mensaje tal cual, apegado a lo que Cristo dice, a lo que Cristo manda. Imagínense, Yalma, no quisiera yo caer en esa condición, en esa maldición que el mismo Dios dice. ¿Cuánta gente se perdería, Yalma, si yo predicara algo así? Créame, Juan, que esto que nosotros estamos aquí anunciando en este programa radial es un asunto de suma importancia. Porque si nosotros no hablamos conforme a la palabra de Dios, no solamente no glorificamos a Dios, sino estamos cayendo nosotros bajo la anatema, bajo maldición. Correcto. Y estamos haciendo que los que nos escuchen también se pierdan, no obedezcan el plan de salvación de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo nos advierte de una manera clara en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquellos profetas, aquellos hombres que predican este tipo de evangelio pervertido, cambiado, alterado, el Señor les advierte. Por eso les dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, hablando de estos falsos predicadores. Y remata diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El texto continúa, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Y Pablo insiste, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el punto está en el versículo 10. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos nosotros como siervos de Cristo? ¿Buscamos ahora el favor de los hombres o buscamos el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense que en el caso de muchas iglesias, y quisiéramos nosotros invitar a las iglesias a revisar siempre la doctrina, la enseñanza verdadera de salvación, porque si una persona quiere agradar a los hombres, que sucede en muchos casos que queremos como si quisiéramos nosotros cambiar las cosas para hacer cómodo el recibir ese mensaje, decir, no, mire, es más fácil, no es tan difícil. Sí, ciertamente el seguir a Jesús tiene para nosotros un refrigerio, tiene para nosotros vida, salvación, tiene para nosotros o trae para nosotros paz, pero no se trata, Yalmar, de predicarle a la gente lo que la gente considera más cómodo. No, bueno, sí, nosotros somos cristianos, pero hacemos las cosas como todos. No, realmente esa verdad que purifica, y la purifica en realidad en cambios en obras. Luego de la pausa musical, estaremos hablando de cómo se adulteraba el Evangelio en tiempo de los apóstoles y cómo se adultera en nuestros tiempos. Santo Dios, oh Santo Dios, solo tú eres digno de alabanza, oh Santo Dios, mi Santo Dios, te canto de corazón, con el corazón, grande eres Dios, digno de honor, santo y fiel, grande eres tú.
eres digno de alabanza, oh Santo Dios, mi Santo Dios, te canto de corazón, con el corazón. Grande eres Dios, digno de honor, santo y fiel. Grande eres tú, Santo Señor. Grande eres Dios, digno de honor, santo y fiel. Grande eres tú, Santo Señor. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudarte a ti. Cristo Seguimos con su te programa ama. Con la Biblia Abierta, un programa de la Iglesia de Cristo para tu vida. En este momento te recordamos que si tú deseas algún estudio personalizado gratis acerca de la palabra de nuestro Dios, puedes comunicarte con nosotros a través del 0412 126 1642. Tenemos también el 0416 121 7054 y el 0414 756 9272. En el bloque anterior o en el segmento anterior estuvimos hablando acerca de adulterar el Evangelio. Si le agregamos o le quitamos al Evangelio ciertos aspectos, no estaríamos predicando el Evangelio como tal y tampoco lo estaríamos obedeciendo. Así que en este punto vamos a hablar acerca de cómo adulteraban el Evangelio en el tiempo antiguo, en el tiempo de los apóstoles y en la actualidad, cómo se hace en la actualidad. Yanmar, coméntanos al respecto. Sí, el apóstol Pablo nos dice claramente que en su tiempo había gente que andaba pervirtiendo, adulterando el evangelio de Cristo. Aún dice que si un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente al que ha anunciado, sea maldito. Osvaldo, ¿cómo puede un ángel anunciar otro evangelio? Bueno, depende de la naturaleza del ángel, ¿no? El ser humano, nosotros los seres humanos nos empeñamos en que tienen que existir revelaciones sobrenaturales, tiene que existir algo mágico, algo celestial que me compruebe, que me muestre que lo que la Biblia dice es verdad. Esa es la naturaleza nuestra y el apóstol Pablo está advirtiendo precisamente que nos cuidemos de esta parte, porque ¿por qué el evangelio es adulterado tan fácilmente? Porque hay personas que se incluyen revelaciones, que le aparecen ángeles, que el Espíritu Santo le habla, todas estas cosas, y el apóstol Pablo advierte, mire, ni siquiera un ángel. Imagínense usted, ¿cómo tú pudieras dudar que baje un ser celestial y te diga, mira, lo que tú estás predicando no es cierto? La gente lo va a creer porque está viendo algo sobrenatural. Pues amigo y amiga que nos escucha, lo sobrenatural, lo celestial, aparentemente no pudiera ser celestial. Recuerde que en el programa anterior dijimos en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, que en el versículo 10 exactamente, que el enemigo, que Satanás tiene prodigios mentirosos para engañar con toda iniquidad, para pervertir el evangelio, y así las personas se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios nos está advirtiendo que no todos los ángeles, porque si es un ángel de Dios no te va a predicar otro evangelio diferente. Sí, el diablo no quiere que escuchemos la verdad, va a interrumpir, incluso el mismo programa lo va a interrumpir para que no se pueda escuchar la verdad de Dios. Y tenemos que tener cuidado de no ser servidores más bien del diablo y no de Dios. También hablando del ángel, por ahí anda otro testamento del Señor Jesús. Bueno, supuestamente un ángel lo se lo reveló dio a otra persona. Sí, Cuidado. Cuidado con los ángeles que no sean de Dios, por favor. Cuidado. Porque ni siquiera un ángel de Dios está autorizado a pervertir el evangelio de no Cristo. está. Ni siquiera un ángel de Dios. Exacto. Ni siquiera la doctrina, ningún apóstol, ni siquiera la doctrina Sí, apostólica. pero los demonios sí están autorizados para predicar un evangelio diferente. Ay, ¿y cómo echamos mal los Primera de demonios, Timoteo capítulo 4, versículo 1, para los que comprueben este asunto tan delicado. Sí, bueno, ahora fíjense. Pablo dice que en su tiempo había gente, y precisamente le escribe a la iglesia de Galacia, gente que estaba pervirtiendo, adulterando el evangelio,
Y el mismo apóstol por allá en el capítulo 3 les dice, oh Gálatas insensatos. Otra versión dice, oh Gálatas estúpidos. Necios, dice también. Tan necios sois. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Fíjense qué clave y concuerda. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y fíjense que es interesante esto, porque la obediencia a la verdad es algo continua. Los Gálatas habían obedecido la verdad, pero había gente que había venido a pervertir y habían hecho que estos no siguieran obedeciendo la verdad. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tanta cosa habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Esta gente estaba siendo judaizada, Osvaldo y Juan, judaizada. Los judíos, aún cristianos, pero los judíos estaban yendo y tratando de añadirle al plan de salvación de Dios cosas de la ley. Cosas como cuáles, Juan. Por ejemplo, fíjense, en el capítulo 2, en el verso 11, dice lo siguiente: hubo un enfrentamiento, por decirlo así, o Pablo va a llamar a Pedro cara a cara para enseñarles que no debían mezclar el judaísmo con el cristianismo. Se quería mezclar allí una cosa con la otra, cuando la enseñanza real estaban pasando ellos, estaban dejando a un lado el judaísmo para comenzar una vida nueva en Cristo con el mensaje de salvación que se les había predicado. Gálatas capítulo 2, versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Versículo 12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro y a todos. ¿Qué les dijo? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hechos 15 nos habla acerca de qué era lo que esta gente, estos judíos, estaban tratando de introducir al plan de salvación. Amigo, abra su Biblia. El programa se llama Con la Biblia Abierta. Sí, señor, Hechos 15. Hechos 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense lo grave. Están añadiéndole al plan de salvación. Si no se circuncida conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Los judíos diciendo esto, ¡qué barbaridad! Restando. ¡Qué barbaridad! Están, Restando. no, al contrario, añadiéndole al plan de salvación, correcto. le Pero están añadiendo la circuncisión. Restando el poder del evangelio. Restando el poder del evangelio. Y el mismo apóstol va a decir allá en Gálatas capítulo 5, va el peligro de esto. Pues, el peligro de esto. Es evidente el peligro. Está, Gálatas 5, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no está yo otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todos los que se circuncidan que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, o sea, la obediencia que obra por el amor.
O sea que querían hacer de alguna manera como un legadito, ¿no, Osvaldo? Querían mezclar una cosa con la otra y hacer como una especie de bomba ahí. Pero sabemos que el mensaje de salvación de Cristo es suficiente para que una persona sea salva. Amigo que nos escucha, si usted quiere realmente llegar a la salvación, ha de escuchar el evangelio completo, no con más cosas, ni tampoco quitándole, Yalma. Sí. Y fíjense que Gálatas 4, del 8 en adelante, el apóstol dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amigo, si usted, eso lo dijimos en el segundo o tercer programa, si usted está tratando de mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto y piensa que por guardar cosas del antiguo pacto, cree que por guardar el sábado, piensa que por guardar la ley de Moisés, usted va a ser salvo, dígame decirle que usted está creyendo en un evangelio pervertido, adulterado. Un evangelio judaico. Un evangelio judaico, que es lo que Pablo aquí está condenando. Pablo está condenando. Si nos justificamos por la ley, de Cristo nos desligamos. Por la gracia hemos caído y somos salvos por gracia. Aunque hoy día muchos se siguen justificando en la ley, hay otras maneras en que se pervierte el evangelio hoy día, Juan. ¿Podrías hablarnos al respecto? Sí, el evangelio que se predica, un evangelio completo, un evangelio que salva, un evangelio bíblico, debe ir bien soportado y bien sustentado con sus citas bíblicas. Por ejemplo, Yalmar, si una persona tiene que oír la palabra de Dios, ¿cómo va a llegar una persona a ir a las aguas del bautismo sin haber escuchado la palabra de Dios? En eso estamos claros. Pero ¿cómo hace una persona entonces para ir a un bautismo, ¿verdad? A un bautismo que muchas personas me lo han preguntado, que hay muchas clases de bautismo, por decirlo así. Hay gente que va a un bautismo solamente por aspersión, ¿verdad? Con unas chispitas allí en la cabeza. Hay gente que ha sido, inclusive ya me han escuchado, gente que ha sido bautizado con una manguera, con un tobo, cuando en realidad el bautismo que habla la Biblia habla de un bautismo por inmersión. Pero fuera de eso hay cantidad de cosas en que la gente pudiera pervertir por el mismo sentimentalismo. Quieren restarle cosas, quieren decir, no, pues no hagamos esto, mejor hagamos aquello. Por ejemplo, Yalmar, está muy claro el caso de la oración de fe. El caso de la oración de fe es un caso clásico. Le dicen a la persona, le pasan un papelito y dice, bueno, yo ya salvé mucha gente. ¿Y cómo salvaste toda esa gente? Bueno, mire, toda esa gente levantó su mano allí, o desde el televisor levantó su mano allí mientras que estaba viendo el programa de televisión, etcétera, etcétera, cualquiera que sea el medio, y dice, bueno, repita conmigo esta oración: Señor Jesús, te entrego mi vida y todo lo demás. Pero realmente, ¿dónde está la entrega? ¿Dónde está el perdón de pecados? Entonces, si una persona puede ir al cielo sin haber recibido el perdón de sus pecados, Osvaldo, ¿cómo hace una persona para entrar al cielo sin perdón de pecados si es en el mismo bautismo donde se recibe el perdón? Precisamente porque el adulterio espiritual que se le aplica al bautismo y al evangelio como tal, precisamente omitir por comodidad, por no sé por qué otras cosas, pero las personas están empeñadas en cambiar la eficacia del poder del evangelio, en la obediencia al bautismo, por una oración, por una confesión. A veces puede ser sentimentalismo. O por comodidad también, o inclusive por mantenerse dentro de la misma ley como tal. O sea, muchos argumentan que el ladrón en la cruz no fue salvo por el bautismo y cosas así. Entonces, pero todo podemos llevarle a la explicación exacta de que la efectividad del evangelio en el bautismo es de acuerdo al mandamiento directo por el Señor Jesús. Fíjese, Osvaldo, que ahorita más tardecito vamos a hablar a cada uno de los casos de conversión bíblica. Y vamos a tocar el punto del ladrón en la cruz, porque el ladrón en la cruz no se bautizó. En ninguna parte de la Escritura está la enseñanza de la oración del pecador. En ninguna parte de la Escritura. En ninguna parte de la Escritura se dice, si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, simplemente levanta la mano, pon la mano en el radio, pon la mano en la televisión, o simplemente levántate y haz esta oración de fe conmigo. La oración de fe, eso no está en las Escrituras. Y me disculpa todo el que esté escuchando y haya hecho su oración de fe y todo lo demás, como ustedes dicen, por sentimentalismo, pero la oración de fe no perdona los pecados. Es un evangelio diferente. Es un evangelio diferente. Están pervirtiendo el evangelio. Están pervirtiendo el evangelio y hay que tener mucho cuidado porque hay gente que quiere obedecer a Dios
Y si le transmitimos un mensaje distinto, la gente se está yendo creyendo agradar a Dios y no lo está haciendo. Quiero decir otra vez, Yalmar, que nosotros somos responsables. Aquel que predique el Evangelio ha de ser responsable de predicar las cosas como son. Y a los amigos que nos escuchan queremos decirle que si usted ha hecho algo de esto y nosotros estamos aclarando hoy, una buena noticia que traemos es que usted está a tiempo. Dios nos da la oportunidad de reivindicar nuestros pasos y lo estaremos hablando enseguida. Fíjese, el plan de salvación es como sigue: oír la palabra de Dios. Correcto. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin fe nadie puede ser salvo. Sí, Romanos 10:17 dice. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que creer en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde dice eso? Juan 3:16. Arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pedro dice, arrepiéntense de sus pecados. Lucas 13:3 dice Jesús, arrepentíos o si no pereceréis igualmente. A una gente que está hablando allá con unos judíos. Tenemos que arrepentirnos. Los tiempos de ignorancia ya han pasado, dice Hechos 17, que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Tenemos que confesar a Cristo. Romanos 10 también dice que si confesamos al Señor con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Eso lo dice Romanos 10. Pero no podemos obviar el bautismo. No se puede obviar el bautismo. El bautismo, Hechos 2:38 dice, arrepentidos y bautícese de cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gálatas 3 dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y como vamos a ver, cada caso de conversión incluía el bautismo. Yalmar, sabes que, y Osvaldo, que hace un momento ustedes hacían una analogía entre la receta médica y en el caso de la ecuación, y decían ustedes que si se le resta una cosa, fíjense que hay gente que toma versículos aislados para decirle a los demás, bueno, que si creo en mi corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, seré salvo, y quedarse solamente allí, pues no sería responsable yo decirle a una persona que con haber hecho eso, bueno, solamente creer, y no podemos decir que una persona solamente por creer, porque aquel que cree, Osvaldo, va a ser capaz, aquel que cree va a ser capaz de querer hacer cambios en su vida, de querer buscar lo que se debe hacer y va a llevar, como hemos hecho una y otra vez, su fe a las obras. Así es, hermano Juan, estamos realmente muy contentos porque este programa está lleno de mucho fruto, de muchas bendiciones, de mucho amor, y es por ello que los invitamos a que sigan en sintonía. Vamos a una pausa musical y al regreso continuaremos con mucho más. Siempre
sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir. Continuamos con nuestro tema acerca del Evangelio. Quiero que esté bien atento, más adelante estaremos hablando acerca de algunas preguntas, algunas interrogantes sobre el Evangelio. En esta oportunidad quisiera que nuestros hermanos siguieran comentando acerca del tema. Vamos a considerar ahora el famoso caso puntual del ladrón en la cruz. El ladrón estaba allá y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay ninguna duda en que el ladrón fue salvo. Ninguna duda. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravillosa bendición para ese ladrón. Mucha gente me ha preguntado: el ladrón no se bautizó, por lo tanto no es necesario bautizarse. ¿Qué podemos opinar al respecto, Osvaldo? Bueno, precisamente tendríamos que ver entonces si el Evangelio en este momento de la muerte del ladrón en la cruz estaba vigente o no. Si el Evangelio es la buena nueva de que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, vemos claramente que en este momento Cristo no había resucitado. Cristo no había muerto, por supuesto, no había sido sepultado y no había sido resucitado. Por lo tanto, el Evangelio no estaba en vigencia y Cristo pues le permite la salvación directamente sin obedecer el Evangelio porque no estaba en vigencia todavía. Cristo estaba por morir. Estaba hablando con el ladrón en la cruz. Estaba por morir. Un minuto después moriría. Pero aún no era la muerte de Cristo. No había sido sepultado, no había resucitado. Correcto. Y más aún, la gran comisión que encontramos en Marcos 16, 15 al 16, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Se da 40 días después de la resurrección. Jesús, hablando con la cruz, con el ladrón, Jesús le perdonó al ladrón. Ahora bien, hubo otro encuentro de Jesús con otro personaje, Juan. Sí, en efecto en Hechos capítulo 9, cuando uno ve desde el versículos 3 al 6, de los versículos 3 al 6, podía Jesús haberle dicho a Saulo, que luego el apóstol Pablo, pudo haberle dicho claramente: tus pecados te son perdonados. Pero en virtud de lo que se estaba enseñando, de que ellos fuesen y predicasen, que lo manda en Hechos capítulo 1, y como ya había mencionado usted, haciendo conexión con Marcos 16, desde el versículo 14 en adelante, nosotros encontramos aquí que cuando se le aparece Jesús al apóstol Pablo, le dice aquí que cuando él cayó y todo lo demás, y él pregunta: Señor, ¿quién eres? Y le pregunta que qué debe hacer. Nosotros encontramos que Jesús le da directrices de lo que él debe hacer. Fíjense, el capítulo 9, versículo 17, que encontramos nosotros en el libro de los Hechos, dice: entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, es decir, sobre Saulo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Bien pudo haberle dicho el Señor Jesús, no, pues directo, o sea, sin necesidad de bautismo. Pero ¿por qué entonces le manda el Señor Jesús lo que se le debía hacer y envía a su mensajero Ananías? Si nosotros también revisamos Hechos capítulo 22, en el versículo 16, relatando una vez más el apóstol Pablo su conversión, en Hechos capítulo 2, 22, 16, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? La pregunta: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces ya hay ahí un perdón de pecados, es lavar los pecados. Pero entonces bien clara está la doctrina del Evangelio. Entonces tenemos a Jesús encontrándose con dos personajes. Primero, el ladrón de la cruz. Todavía Jesús no había muerto. Correcto. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ninguna duda. El ladrón fue al cielo. Sí, Señor. No hay vigencia del Evangelio. Hay salvación, no hay vigencia en el Evangelio. Viene la gran comisión: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Se predica el Evangelio en Hechos capítulo 2, sí. El apóstol Pedro. Luego venimos al Hechos capítulo 9. Pablo va a Damasco a perseguir a los cristianos. Se le aparece el Señor Jesús. Pablo le dice: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dice: entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Luego Jesús encomienda a Ananías, entra a la calle derecha y le da la dirección.
de una manera concisa. Entra Ananías, le predica a Pablo el evangelio. Ananías le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre para lavar sus pecados. Y luego dice Hechos 9:18, Pablo llegó y se bautizó. Si Jesús no cambió su plan en Hechos 9, porque Jesús pudo haberle dicho a Pablo: Pablo, te necesito, tus pecados te son perdonados, vamos a predicar. Pues se encontró personalmente con él. Claro, igual que el ladrón en la cruz, personalmente con Jesús. Si Jesús no cambió el plan, ¿quiénes somos nosotros para cambiarlo? Sí. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú, amigo que nos escucha, si eres predicador, catequista, maestro en Biblia, para cambiar el plan de salvación de Dios? Hay que reflexionar sobre esto. Sí, y en virtud de ese evangelio predicado, también queremos decir nosotros: ahora pues, ¿por qué te detienes? Si usted ha escuchado hoy el mensaje de salvación, si usted ha venido escuchando nuestros programas, si usted conoce que Jesús vino al mundo y se sacrificó por usted, si usted cree, si usted está arrepentido de sus pecados, entonces debía hacerse la misma pregunta. Entonces, ¿qué debe esperar entonces? Que se ir a las aguas del bautismo, ¿verdad? Arrepentirse y no esperar más. Quiero dejar esta pregunta en el tapete que también se formula muchísimo. 1 Corintios 1:17. Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Podemos usar este versículo para decir que Dios no nos ha mandado a bautizar, sino a predicar el evangelio. Esto lo resolveremos en la siguiente parte. Adelante, Alberto. Efectivamente, Yalmar, al regreso de la pausa estaremos respondiendo estas y otras interrogantes.